La palabra de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 32 al 34. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Bien, habiendo dicho eso entonces, hoy día quiero invitarles, querida iglesia, a conocer un poco más acerca del tema de la fe. Hoy día les voy a hablar específicamente el tema de la fe y de cómo en la debilidad nosotros podemos ser hechos fuertes. Cómo a través de la debilidad humana podemos ser fuertes. Y el texto que hoy día les voy a compartir está basado en Hebreos capítulo 11, específicamente de los versículos del 32 al 34. Y este mensaje es muy importante para nosotros, porque creo que este mensaje nos va a ayudar a comprender cómo nosotros podemos avanzar y perseverar en la fe cristiana cuando se nos presentan diferentes obstáculos a cada uno de nosotros. Seguramente ustedes han sido testigos de cómo grandes hombres en la historia o de cómo personas alrededor nuestro han persistido en su fe cristiana aun cuando han experimentado dolorosas dificultades. Por ejemplo, yo personalmente he escuchado de niños cristianos que han recibido bullying en su colegio por sus compañeros por el hecho sencillamente de ser cristianos y de seguir a Jesús. También he conocido a hombres que han tenido que renunciar a sus trabajos, a su trabajo, específicamente porque se han dado cuenta que en su trabajo los quieren someter a malas prácticas laborales y han tenido que renunciar. He conocido el caso de mujeres cristianas que han sido abandonadas por sus esposos, por su esposo, por el hecho de llevar una vida piadosa y humilde frente al Señor. He conocido el caso de congregaciones que han tenido que, congregaciones enteras, que junto a sus pastores han tenido que salir de su iglesia madre porque los líderes se han corrompido de la enseñanza bíblica. Y yo creo que el mejor aspecto que explica cómo poder perseverar en la fe cristiana cuando todo al frente nuestro se ve hostil y complicado, es que creo que podemos perseverar en la fe aún en medio de las dificultades a través de la renuncia de nuestras capacidades humanas, siendo débiles para que Dios se haga fuerte. La manera en la cual podemos perseverar en la fe cristiana cuando todo se torna difícil es renunciar a nuestras capacidades humanas y que siendo débiles podamos ver a un Dios fuerte. Entonces, el primer punto y único punto de enseñanza de esta mañana es que es donde hay debilidad humana, Dios vence con fuerza en nuestras vidas. Mira lo que el autor de Hebreos dice en el versículo 34. De la debilidad fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. Hebreos 11, 34. Y no sé si te estás dando cuenta lo que el autor de Hebreos está resaltando. Y lo que el autor de Hebreos resalta en este versículo bíblico, ya casi al final de su carta, es precisamente no resalta la capacidad humana, sino que todo lo contrario. Él lo que está resaltando es la debilidad. Te está diciendo que la fe cristiana, que la fe bíblica está estrechamente ligada a la debilidad. En otras palabras, que en medio de la debilidad humana, estos hombres a los cuales el autor de Hebreos reconoce, dice que ellos recibieron poder y victoria de Dios para poder vencer. Y creo que
para poder profundizar en el texto del día de hoy, solamente quiero tomarme del caso de Gedeón. De hecho, el mismo autor dice que le faltaría tiempo para poder profundizar en todos los casos que él cita. Entonces, solamente quizás en unos 20 o 25 minutos, solamente me quiero remitir al caso de Gedeón. Mira lo que dice los versículos 32 al 33 de Hebreos. Dice, ¿qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para poder hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas y taparon la boca de leones. ¿Se imagina usted? No sé, a Javier, a Pablo, a Ignacio, en medio de un circo romano, tapándole la boca a un león. ¿Quién de nosotros no le gustaría precisamente ser personas como esa? Conquistar reinos, impartir justicia, alcanzar promesa y verse victorioso en medio de un mundo hostil. A mí me gustaría. A mí me gustaría que mi familia me viera como un hombre victorioso. Pero increíblemente, para poder alcanzar la victoria, lo que el autor de Hebreos está diciendo es que tenemos que ser débiles. Mira lo que dice el versículo 34 de Hebreos. Dice, de la debilidad fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. De la debilidad se hicieron poderosos, se hicieron fuertes en la guerra. Entonces, si tú te das cuenta, lo que el autor de Hebreos nos está mostrando es que está resaltando la debilidad humana. Y tú todas estas historias las puedes encontrar en el libro de Jueces hacia adelante. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de la historia de Gedeón. Tú la puedes encontrar en el Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulos 6 y 7 hacia adelante. Déjame hacerte una pregunta en medio de lo que estoy explicando, para poder introducir mi punto. Si tú tuvieras que, por ejemplo, defender un caso, tu caso o el caso de tu familia legalmente, ante un tribunal, y tuvieras los medios económicos para poder pagar tu defensa, si tú tuvieras dos opciones, si la primera opción de esa sería, por ejemplo, poder conseguirte la defensa de un staff de abogados de una universidad prestigiosa. Esa es la opción 1. Pero hay una segunda opción. Y la segunda opción es que tú puedas optar a la defensa, pero solamente de un abogado joven, recién titulado. Pero ese abogado, recién titulado, es de una universidad normal. Humanamente hablando, ¿cuál de las dos opciones elegirías? Si tú eres una persona normal, tú elegirías el staff de abogados. ¿Y sabes por qué? Yo te voy a dar la razón. Es porque nuestro corazón tiende a relacionar la victoria con las capacidades humanas. Nuestro corazón tiende a relacionar el triunfo y el poder con las capacidades humanas. Pero el mensaje de la Biblia es todo lo contrario. Y el caso de Gedeón nos muestra esto. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Israel tenía enemigos. Y esos enemigos en Jueces capítulos 6 y 7 eran los madianitas. ¿Y qué es lo que es un enemigo? Como los madianitas, un enemigo te oprime. Un enemigo te hace la vida imposible, la vida a cuadritos. Un enemigo te trata con crueldad. Y eso era lo que hacían los madianitas con los israelitas. Lo hacían con el pueblo de Israel. Mira lo que dice Jueces capítulo 6, versículos del 3 al 4. Los madianitas atacaban y destruían el trabajo hecho por los israelitas. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado. ¿Acaso no es eso lo que hace un enemigo? ¿Destruye el trabajo de tus manos? ¿Tu esfuerzo, tu dedicación, tu empeño? ¿Acaso no es eso lo que hace un enemigo que te lleva a la pobreza? No solamente material, sino que al mismo tiempo a la pobreza espiritual. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú tienes un enemigo que te trata con crueldad, que destruye tu trabajo, la obra de tus manos,
que te ha arruinado la vida, ¿qué harías? ¿Qué es lo que nos dice la historia? La historia nos dice que Dios escogió a un hombre llamado Gedeón para poder salvar a su pueblo. Mira lo que le dice Dios a Gedeón. Capítulo 6 de Jueces, versículo 14. Con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? En los versículos 15 al 16 dice lo siguiente: pero Gedeón le respondió esto al Señor: ¿y cómo voy a salvar a Israel? Y pongan mucha atención en esta frase: yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Pero el Señor le dijo: confía en mí, Gedeón, porque yo estoy contigo. Confía en mí, Gedeón, porque yo estoy contigo. Y yo creo que cuando uno lee esto, tiene que por lo menos tener en cuenta dos cosas. La primera, no sé si te diste cuenta lo que caracteriza la vida de Gedeón. Es una mezcla de poder, pero con debilidad. Fuerza con debilidad. Dice que Gedeón era de la familia más pobre y de su casa era el hombre más pequeño. Y creo que estas dos características de Gedeón nos hablan de la debilidad de Gedeón. Y este es un principio que nosotros vemos en todas las Escrituras, que Dios vence lo fuerte por medio de la debilidad humana. Que Dios vence lo fuerte del hombre por medio de la debilidad humana. ¿Acaso no es ese el principio que nos enseñó Jesús cuando habló acerca de las parábolas del reino? ¿Las recuerdan? Marcos capítulo 4, cuando Él enseñó: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué lo comparó Jesús? ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso no lo comparó Jesús a una semilla de mostaza? Que dijo que al sembrarla en la tierra es la más pequeña de todas. Que al sembrarla en la tierra se ve como algo débil. Pero esta semilla débil y pequeña crece, crece y crece hasta transformarse en la más grande de todas las plantas. ¿Qué era lo que estaba queriendo decir Jesús? Que así es su reino. Así es Él como rey. ¿Acaso Jesús no se vio como el hombre más débil de su época? Nació en un pequeño pueblo rural o en una aldea en Belén. Sus padres, José y María, que eran simplemente unos campesinos y gente de campo. Y cuando Jesús creció, ¿acaso no tomó el camino de la carpintería en lugar del camino de los grandes oficios de la época? Fue un hombre que con toda su riqueza se hizo un hombre débil en su tiempo. Pero ¿qué fue lo que vemos al final del ministerio de Jesús? Lo vimos levantarse como un gran rey, venciendo el pecado, la muerte y Satanás. Entonces hoy día, mis queridos amigos y hermanos, los estoy llamando a renunciar a todo intento de querer luchar en esta vida con sus propias fuerzas para poder vencer. Hoy día el llamado es a vivir en la debilidad humana para que Dios pueda vencer en tu vida a través de toda su fuerza y todo su poder. En otras palabras, si nosotros dependemos de nuestras fuerzas, vamos a tener de qué jactarnos. Si dependemos de nuestra expertise, de nuestra inteligencia, de nuestra robustez, de nuestro profesionalismo, siempre va a haber algo de lo cual tendremos de qué jactarnos. ¿Y cuál es el peligro? Que nos vamos a volver más orgullosos y tercos. Porque siempre la naturaleza humana tiende a jactarse de su propio trabajo. Entonces es bueno para nuestra alma, es bueno para nuestro espíritu vernos y mostrarnos débiles delante del Señor y delante de otras personas. Y mientras más débiles seamos, podremos apreciar de mejor manera el poder de Dios sobre nuestras vidas. Solo cuando nosotros reconocemos nuestra propia debilidad es que el amor y el poder de Dios en nuestras vidas se vuelve más precioso para nosotros.
Solo cuando no somos capaces es cuando podemos mirar más claramente el amor y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has vivido algún momento en tu vida donde Dios te ha debilitado para que puedas ver más claramente su bondad, su compañía, su consuelo? Ver que Él es quien te salva, te provee y te cuida. Me imagino que si tú eres un cristiano, claro que sí. Verte quizás desesperado, verte débil y ver la mano del Señor triunfando sobre tu escasez o tu debilidad. Pero la historia de Gedeón continúa. Y lo que Dios le dice es que, Gedeón, si tú quieres vencer, tú necesitas menos hombres. Tú necesitas menos hombres. ¿Qué quiere decir eso? Tú necesitas menos capacidad humana. ¿Qué nos dice la historia? Que Gedeón tenía 32,000 hombres para poder pelear la batalla, pelear contra sus enemigos. Pero Dios sabía que esos 32,000 hombres eran demasiados. Y si ellos vencían con esa capacidad humana, ellos tendrían de qué jactarse y serían orgullosos. Ellos no lograrían ver el poder de Dios triunfando sobre sus vidas. Así que, ¿qué es lo que Dios le dice a Gedeón? Que reduzcan el número. El verso 3 de Jueces nos dice que los que estaban temblando de miedo fueron los que tenían que volver a sus casas. Y creo que eso tiene una lógica. Porque cuando la gente tiene miedo, el miedo contamina a otras personas. Nadie quiere tener a un jefe de familia, nadie quiere tener a un gerente lleno de miedo, porque el miedo paraliza, porque el miedo hace retroceder, porque el miedo te hace huir. Entonces 22,000 hombres volvieron a casa. Si tú estás empezando una misión y ves que todos tienen miedo, tú te puedes contagiar. Y terminarás huyendo, como estos 22,000 hombres que tuvieron que volver a casa. Pero el verso 4 nos dice, de Jueces, nos dice que Dios consideró que todavía era mucha gente. Habían 10,000 hombres. Y a Dios se le ocurre la mejor idea y le pidió a Gedeón que solamente se quedara con 300 hombres. Imagínate. Gedeón inició el plan con 32,000 hombres y ahora solamente tenía 300 hombres para poder pelear. Mira lo que le dice el Señor a Gedeón en Jueces capítulo 7, versículo 7. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar de sus enemigos. Con estos pocos hombres los voy a salvar de sus enemigos. ¿Cuál fue la estrategia de Gedeón? Algo impensado. En otras palabras, fue como una antiestrategia. Imagínate, si tú eres un líder militar, un presidente, y hubieras visto la estrategia de Gedeón, ¿qué hubieras hecho con Gedeón? Lo despides, lo echas. Tú dices, este hombre está loco. No puede en el fondo batallar contra los ejércitos enemigos con poca capacidad humana. ¿Y sabes lo que hizo Gedeón? Gedeón se le ocurrió la siguiente idea por causa de lo que Dios le había dicho. Dividió el ejército de 300 hombres en 3 grupos pequeños, 100 cada grupo. Gedeón le dio una trompeta y un cántaro vacío. Y junto al cántaro le puso una astilla encendida para que ellos mientras peleaban pusieran la astilla y tocaran la trompeta. Entonces cuando Gedeón tocara la trompeta alrededor del campamento, todo el pueblo junto a Gedeón tenían que gritar por el Señor y por Gedeón. ¿Y saben lo que sucedió? Lo más increíble, algo inimaginable. Llegó la salvación del Señor. Mira lo que dice Jueces capítulo 7, versículo 22. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento enemigo que ellos se mataban entre sí. Que ellos se mataban entre sí. Ni Gedeón, ni sus compañeros levantaron una sola espada y triunfaron. ¿Y saben por qué? Porque cuando ellos eran débiles, Dios estaba haciendo fuerte.
Y esa es la lección que cada uno de nosotros y que cada cristiano debe aprender en su vida, que donde hay debilidad humana, Dios vence con toda su fuerza, con toda su fuerza. Este, queridos hermanos y amigos, es el corazón del cristianismo y del evangelio. Eso es lo que nosotros acabamos de escuchar en Apocalipsis capítulo 5. Cuando Juan vio el cielo, cuando Dios se le reveló a Juan, dice que Juan vio a Jesús. Y lo primero que Juan vio al ver a Jesús, dice que vio la imagen de un león que había vencido, un león poderoso. Pero cuando Juan vuelve a dar la mente y los ojos nuevamente y mirar hacia el cielo, dice que no vio un león, dice que vio un cordero. Y dice que el cordero que vio tenía las marcas de un sacrificio. ¿Sabes quién es ese cordero? Ese cordero y ese león es Jesús. Jesús rugió como un león en la cruz porque vivió su vida como un cordero. El triunfo del león viene por la debilidad del cordero. Ese es el poder que nosotros necesitamos entender en la vida, que siempre el poder de Dios viene a través de la debilidad humana. Es el evangelio, mis queridos amigos y hermanos, que nos hace fuertes. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Ese es el mensaje que nosotros debemos aprender, que donde hay debilidad humana, Dios vence con su fuerza. No tenemos por qué jactarnos, ni buscar, ni vernos más fuertes. Lo que todo cristiano y toda persona necesita aprender y necesita vivir es aprender a verse más débiles. Ese es el tipo de cristianismo y el tipo de vida que fluye del evangelio. Es así como tenemos que aprender a vivir, mis queridos hermanos. Esta es la vida y el tipo de vida con la cual nuestra iglesia va a crecer y va a desarrollarse aún en medio de las dificultades. Dios a veces, en su inmensa sabiduría y en su inmenso poder, nos hará más débiles a través de una enfermedad física, una enfermedad crónica. Quizás tendremos que sobrellevar la enfermedad en nuestra vida hasta el final, o quizás llevar la enfermedad de un hijo hasta el final. ¿Y sabes por qué? Porque si fuese diferente, entonces nosotros nos jactaríamos y nos volveríamos más independientes y más orgullosos y nos arrancaríamos de Dios. Quizás en otras circunstancias, Dios solamente te dará ciertos dones, ciertas capacidades, no todas las capacidades, no todos los dones. Así como Moisés fue el profeta de Dios, pero fue tartamudo. ¿Para qué? Para que él dependiera de su hermano Aarón y del triunfo y poder del Señor. Tener una enfermedad, tener menos capacidades, tener menos dones, tener una enfermedad crónica, ser débiles en la vida, es como una espina clavada en nuestro cuerpo. Y eso es bueno para nosotros, es bueno para nuestra alma, es bueno para nuestra iglesia, para que nosotros no nos volvamos presumidos ni orgullosos. Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es el principio que todos nosotros debemos creer como cristianos. Necesitamos renunciar a nuestras capacidades, a nuestros dones, vernos fuertes para poder ver el poder y el triunfo de Dios sobre nuestras vidas. Renunciar a nuestras capacidades humanas para poder vencer el pecado. Entonces, solamente cuando tú eres débil, vas a poder apreciar el amor y el poder de Dios sobre tu vida. Si hoy día, por ejemplo, hay cosas que se oponen a tu fe,
No necesitas ser más fuerte y ser más capaz. Lo que tú necesitas es un Dios fuerte, un Dios que te ama, un Dios de amor, un Dios lleno de gracia y poderoso en el cual tú necesitas confiar. Así que ahí está el llamado de hoy para nuestras vidas. Los quiero entonces invitar a que podamos inclinar nuestros corazones al Señor y podamos orar al Padre. Señor, te damos las gracias por el mensaje.